Gracias, presidente. Una frase que me gusta mucho es: no hay nada más importante en el mundo que el sufrimiento de un niño y no hay nada que justifique no hacer hasta lo imposible para evitar o prevenir. Eh, Ahora, ¿estamos realmente haciendo eso o el papel aguanta todo y lo más fácil es sacar una ley que supuestamente va a amedrentar a estos delincuentes? Y cuidado, no son monstruos, son delincuentes. Pues si son monstruos, como dijo el colega, entonces se tienen que ir no tienen que ir a la cárcel, ni pueden ser condenados a muerte. Pues si tienen algún tipo de problema de salud mental, tienen que ir a recibir tratamiento, el tratamiento correspondiente. Tienen que ir a una institución de salud pública, no a la cárcel. Así que cuidado con lo que decimos. Este debate ya se tuvo y ya se ampliaron las penas. Las penas eran irrisorias. La pena anteriormente a la ley vigente de abuso a menores era mucho menor que la pena de abigeato. O sea, era más grave para el Código Penal robar animales que abusar de menores. Pero fíjense, y se ampliaron la pena. Yo no sé si Sala Técnica tiene, les voy a mostrar el resultado. Aumentaron las denuncias, pero no aumentaron las condenas. Eso es lo que ocurrió, no, antes. Bueno, aumentaron sustancialmente las denuncias, también porque se empezó a hablar de educación sexual en los colegios, en las escuelas, pero no aumentaron, fíjense ahí, no aumentan las condenas, aumentan las denuncias, pero no las condenas. Y fíjense, pero esto no es solo en caso de abuso de menores, esta es una realidad en la persecución penal. Así que no, el Código Penal no hace milagros. El Código Penal no hace milagros. Si no tenemos un mejor sistema de seguridad, si no apoyamos a la familia, si no se lleva adelante en las escuelas y en los colegios un buen programa de educación sexual, obviamente no vamos a solucionar estos problemas. Y ahora sí la siguiente. Y no es cierto que las penas actualmente no sean las adecuadas. Fíjense, eso pasó hace poco. Con la ley vigente, estamos hablando de 28 años, con la ley vigente, tribunal condena a 22 años de cárcel a un hombre por abusar de 3 niñas. Era el abuelastro de las menores. A 22 años le abusaron. A 22 años le condenaron. Y fíjense la importancia de la educación sexual. ¿Por qué las niñas denunciaron? Porque aprendieron en la escuela que ese comportamiento del abuelastro era inadecuado. Tomaron conciencia de esa situación y por eso denunciaron. Si no hubiesen tenido esa posibilidad, probablemente los abusos habrían continuado y este señor habría quedado impune. Pero otra condena más severa. Porque los jueces después dicen, no, está mal redactado el texto. No es así. Miren, 22 años, porque un tribunal condena. Y por favor, Sala Técnica, la segunda. Esta es del 2023, 28 años. Le escuché a una de las propinantes hablando que quería penas de 28 años. Bueno, acá hay una condena de 28 años, también a padrastro, por abuso de niñas y otros 20 años a la madre. 20 años a la madre también, probablemente. Acá hubo un concurso, porque hubo también amenazas y qué sé yo. Este proceso fue muy bien planteado, la estrategia procesal por la Fiscalía, y de esa manera también el tribunal pudo hacer una condena ejemplar. Entonces, no existe, gracias a la técnica, no hay una situación en este momento con la ley actual, no hay una situación en la cual
las penas sean leves y falta y existe una urgencia por aumentar las penas. Y fíjense lo que sale en el debate hoy, y a eso nos lleva la falta de responsabilidad cuando tratamos un tema como el derecho penal. Fíjense cuál es la definición del derecho penal. El derecho penal está para limitar el poder punitivo del Estado. En una democracia, en un régimen liberal, por lo menos es eso. El derecho penal está para limitar el poder punitivo del Estado. Y fíjense, se habló de cadena perpetua, por ejemplo. Pero fíjense que hay países donde, en la mayoría de los países donde hay cadena perpetua, muy pocos son, y además normalmente cadena perpetua para, qué sé yo, homicidio agravado y cosas por el estilo, también probablemente para otro tipo de delitos. Pero en esos países el sistema penal no quiere decir que la condena perpetua signifique que la persona va a estar necesariamente, en algunos casos sí, pero no en todos los casos, necesariamente privado de libertad de por vida. Normalmente hay un periodo de revisión en la cual se puede analizar la conducta posterior de la persona condenada y puede llegar en cierto tiempo, por lo menos en la Argentina es así, creo que en la Argentina el tope, si bien se pone nominalmente condena perpetua, pero creo que el tope es 30 años o algo por el estilo. Y el tema de la pena de muerte, la pena de muerte ha ido aboliéndose en la mayoría de los países democráticos del mundo. Creo que queda en Estados Unidos y no sé qué otro país democrático más. Y Estados Unidos a nivel federal ya prácticamente no aplica la condena de muerte. O sea, los tribunales condenan a muerte, pero a nivel federal ya no se aplica. A nivel de los estados sí, algunos estados tienen pena de muerte y otros estados no tienen pena de muerte. Pero el problema de la pena de muerte es primero una cuestión filosófica. O sea, podemos darle al Estado el poder de privar la vida a una persona, eso uno, una cuestión filosófica. Pero dos, el error judicial en caso de pena de muerte es irreversible, y en los países donde hay pena de muerte, en los países democráticos como en Estados Unidos, que se estudian los casos, se ha encontrado error judicial en muchísimos casos en los que ya se ha aplicado la pena y obviamente no se puede revertir, y obviamente no se puede revertir la situación de la persona que ya ha sido ejecutada porque ya está muerta. Así que es importante el tema de la sistemática. A mí me preocupa mucho que no salgamos de la sistemática, porque si ampliamos, esto significa que tenemos que tocar la pena de homicidio, tenemos que ampliar la pena de homicidio. Obviamente, no sería coherente, porque la vida siempre va a ser un bien superior, por más horrendo que sea, y puedo imaginarme otros delitos horrendos como la tortura, en fin, muchos otros delitos horrendos más. Así que es importante respetar la sistemática del código. Y cuidado también cuando hablamos de las víctimas menores como muertos en vida. Por supuesto que si el Estado tiene los recursos, por supuesto que las víctimas de abusos pueden con mucho esfuerzo probablemente, pero con mucho apoyo y con una familia que las acoja. Si sus familiares fueron los victimarios, con una familia que las acoja, por supuesto que las víctimas pueden superar este trance tan difícil. Por supuesto. Algunos no lo han hecho, algunas no lo han hecho, probablemente porque no han tenido el apoyo suficiente, pero algunas personas sí lo han hecho, hay muchos testimonios. Pero cuidado con decirles muertos en vida. ¿Quién, por ejemplo, va a querer adoptar a una víctima de abuso sexual cuando nosotros acá en el Senado estamos diciendo que ya son muertos en vida, que no se van a recuperar nunca más? ¿Qué familia va a querer adoptarles? O sea, cuidado con estigmatizar también a las víctimas de abuso. Y cierro con esto. Realmente este debate, más allá de lo que se resuelva acá, veremos lo que se resuelve acá, pero este debate, que es muy complejo, pasa
pasa por presupuesto, tenemos que invertir en la niñez. Es muy fácil escribir, vamos a subir de 10 a 28, vamos a subir 5 a el agravado, 5 penas, vamos a subir 20 más también, es lo que está. En vez de ese 28 para que pasa a 50, muy fácil eso. Pero después cuando queremos darle más recursos a la Secretaría de la Niñez, ahí hay problemas. O cuando queremos darle más recursos a la policía para que investigue, ahí hay problemas. Y finalmente la educación sexual. La educación sexual, que resulta que la educación sexual le estamos dando a esta de las 12 ciencias, que dice que los ojos de los hombres son diferentes a los ojos de las nenas, que los oídos son diferentes, entonces las mujeres o las niñas le tienen que hablar bajito a los hombres, qué sé yo. ¿Qué podemos esperar del sector público? Y le están entregando porque esta persona es su amigota políticamente. Y vienen a plantear mayor pena y le están entregando la educación sexual del sector público a una persona que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Esos 12 pasquines no tienen la más remota rigurosidad científica. Son pasquines, no es ciencia. Entonces, seamos coherentes. Y el otro, que viene de Capitol Ministries, una ONG de Estados Unidos, también amigotes del poder político. Un pastor, ahí él anuncia que las 12 ciencias, él anuncia, no el ministro. El ministro de Educación debe estar de portero. Porque este pastor, que ni siquiera sé si es pastor, porque para ser pastor hay que estudiar teología, supongo, por lo menos por lo menos en mi iglesia, que tiene 2000 años, se estudia teología para ser sacerdote. Pero no sé ni de dónde salió. Pero no importa. Ni pastor, ni sacerdote, ni de ninguna religión, ni nada. El Ministerio de Educación tiene que dictar las normas y los programas sometidos a creencias, ni a amigotes, ni a curros, ni a organizaciones de ningún tipo. Sí, darle participación a todos, escucharla a todos, que vengan y que hablen. Pero a la hora de dictar un programa en base a información científica. Entonces, valoro el trabajo de las colegas, de los colegas, pero hay cuestiones, en las mesas de trabajo yo no participé personalmente, pero sí gente de mi equipo que siguió todo el proceso. Los diferentes actores que vinieron dijeron que el problema principal no es la pena. Y eso se ve con esos dos ejemplos que mostré. A lo mejor si destinaba más tiempo, podía encontrar otros ejemplos más. Así que, más allá de pensar, como dijo el compañero, el colega Eber Villalba, pensemos también en invertir más en la niñez, con dinero, que no como cuando se le quiere, para proteger el negocio a algunos, se plantea un aumento ínfimo de impuestos y se dice, no, bueno, invirtamos más dinero y dejemos de darle curro a los amigotes que se hicieron cargo aparentemente del Ministerio de Educación. Y así vamos a construir, así vamos a prevenir, porque esto no es prevención. La pena se aplica cuando el daño ya ha ocurrido. Esto no es prevención. Y no se engañen a sí mismos, pero sobre todo no le engañen a los demás. Gracias, presidente.